en la clase de hoy, ¿sí? Cómo es que funciona el gestor de transacciones para llevar adelante la ejecución efectiva de cada una de ellas. Acá tenemos un ejemplo de una transacción. Dice en transaction tenemos una variable que es inicializada en 100, tenemos dos variables que son cuenta de origen y cuenta de destino, que tienen, suponemos, datos de CBU de dos cuentas bancarias, y hay un update de cuentas en donde setea el saldo. Lo que hace es actualizar la cuenta de origen, fíjense, descontando al saldo el importe. Entonces lo que va a estar haciendo en realidad es una transferencia de fondos, sacándole 100 pesos a la cuenta de origen y llevando o depositando esos 100 pesos en la cuenta de destino. Luego hace un insert into movimientos, en donde conserva, es una tabla movimientos, donde conserva, es una tabla de auditoría bancaria, en donde se guardan todas las transacciones que se dan, todos los movimientos entre cuentas que se dan en la base de datos. Fíjense, conserva la cuenta de origen, la cuenta de destino, el importe de la transacción, la fecha del movimiento y guarda toda esta información en la base de datos. Entonces, esta transacción, dentro de esta transacción, ocurren lecturas y ocurren escrituras en la base de datos y podría llegar a suceder un fallo en cualquiera de los puntos intermedios. Lo que sucedería en ese caso es que el sistema gestor de transacciones tiene que llevar hacia atrás los pasos, ¿sí? Deshacer ese camino que hizo desde que inició la transacción hasta que ocurrió el error para poder dar lugar a la corrección y asegurar la integridad de los datos. Porque podría suceder un error, por ejemplo, antes del update de saldo más el importe y quedaría en la cuenta de origen con 100 pesos, vamos a decir dólares, menos de los que tenía cuando dio origen la transacción. Y esto sería un error gravísimo. Entonces, para que no ocurra, el gestor de transacciones tiene que llevar a través de algún mecanismo, ya vamos a ver cuáles son, llevar adelante la información de qué transacciones se están produciendo en la base de datos, dónde ocurren los errores y cómo hago yo para desandar ese camino y corregir el error que se produjo para dejar la base de datos en el estado consistente en el cual partió en el momento en el que inició esta transacción. Para esto, para asegurar la integridad de la base de datos, todos los sistemas gestores de la base de datos tienen que mantener las propiedades ACID sobre las transacciones. ACID es un acrónimo de atomicidad, consistencia, aislamiento. Fíjense que la I es de isolation en inglés y la D es de durabilidad o permanencia. La atomicidad tiene que ver con que el sistema gestor tiene que garantizar que todas las operaciones realizadas durante la transacción tienen que ser correctas o fallar todas. Entonces, en estos casos, cuando las operaciones se realizan de manera correcta, la transacción finaliza con un commit, haciendo efectivos los cambios. Y cuando ocurre algún error dentro de la transacción, se debería deshacer a través de la operación rollback. ¿Sí? De esta manera se garantiza que todos los datos queden en un estado consistente, con modificaciones por haber ejecutado la transacción o sin modificaciones por haber tenido que deshacerla, pero en cualquiera de los dos casos el estado de la base de datos tiene que ser consistente. La consistencia, la C, dice que el sistema gestor tiene que garantizar que la ejecución de una transacción va a conservar la consistencia de la base de datos. O sea, la integridad de los datos se tiene que preservar al finalizar una transacción, exitosa o fallida, pero la integridad tiene que permanecer preservada. El aislamiento lo que va a hacer es garantizar que todos los efectos provocados por una transacción tienen que ser invisibles para el resto de las transacciones para que se puedan ejecutar de manera concurrentemente hasta que esta transacción se haya completado. De nuevo, si la transacción se completa de manera exitosa o fallida, independientemente de esto, todos los cambios intermedios que ocurran dentro de la transacción tienen que ser aislados y tienen que ser visibles solamente dentro de la transacción para no generar lecturas incorrectas en las otras transacciones.
Y la durabilidad o la permanencia, lo que tiene que garantizar el sistema gestor es que una vez que la transacción se completó, estos resultados de la transacción tienen que hacerse persistentes, permanentes en la base de datos, incluso frente a fallos del sistema y a los medios de almacenamiento. Ya vamos a analizar los distintos fallos que se pueden dar en el sistema y qué herramientas nos brinda a nosotros como administradores de la base de datos del sistema gestor para poder hacer frente de todos ellos. Acá tenemos un ejemplo a través de las dos operaciones que dijimos que se pueden llevar adelante dentro de lo que es una base de datos, que es la lectura y la escritura. Básicamente se traducen en que la lectura es transferir el dato que yo estoy intentando leer desde el disco hacia la memoria intermedia para que la operación, la transacción lo pueda ejecutar, lo pueda utilizar. Y escribir X lo que hace es transferir el dato desde una memoria intermedia, que por supuesto pertenece a la transacción. Cada transacción va a tener su memoria, su porción de memoria asignada para la ejecución. Y una vez que se requiere la escritura del dato que tengo en memoria, es justamente escribir estos datos, actualizar el valor de este dato de manera persistente en el disco. ¿Qué es lo que sucede? Esta operación escribir no tiene por qué ser de una manera inmediata, ni bien sucede. Hay distintos tipos de escrituras, diferidas o inmediatas, y también las vamos a analizar en la clase hoy para poder entender cómo hacer el manejo. Tengamos en cuenta que uno de los objetivos del sistema gestor es hacer un manejo eficiente de los recursos. Si yo, ante cada necesidad de escritura de cada una de las transacciones que se están ejecutando, produzco una escritura efectiva en el disco, el tiempo de latencia que me va a llevar cada una de esas escrituras es enorme en suma. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema gestor es buscar los recursos necesarios para optimizar todas estas escrituras y escribir en bloques a medida que se van a ir actualizando. Eso lo vamos a charlar después sobre el final de la clase también. Acá tenemos un ejemplo bancario, siguiendo el anterior, un poco más sencillo, de un programa que transfiere 500 valores, pesos, de la cuenta A la cuenta B. Fíjense que tenemos un leer A y están todos enumerados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La transacción de inicio, suponemos el commit y el rollback, el begin transaction y el commit transaction están englobándolos, pueden estar presentes o no necesariamente. El sistema gestor identifica estas seis operaciones como pertenecientes a una misma transacción y las ejecuta de manera atómica. Entonces lo primero que hace es leer A y lleva a memoria. Una vez que tiene A en memoria, la cuenta A, lo que hace es restarle 500 pesos a esta cuenta. Paso siguiente, lo que le va a hacer es pedirle que se escriba este valor y que sea efectivo. A continuación, se le da la instrucción de leer B, que es la cuenta de destino, la incrementa en 500 pesos y la escribe. Acá podrían llegar a suceder distintos tipos de errores y a ver, vamos a hacer el intento si yo les puedo compartir un Excel para ir haciendo una lectura un poquitito más ágil a través de un ejemplo. Todos están viendo Excel donde tengo una cuenta A con... No se ve, se No se vio ve. y se dejó de ver. No sé qué problema tengo al compartir que no me lo permite hacer. Bueno, vamos a volver a la presentación y vamos a hacer el análisis desde ahí. Yo quería hacer una pruebita de escritorio para que no se pierda la idea. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que leer A nos trae el importe que tiene A en la cuenta, supongamos que son 900 pesos. Al leer A con 900 y restarle 500, si sucede algún problema en el punto 1 o en el punto 2, en algún error en la transacción, esto podría llegar
generar un error en la transacción. Perdón, me estaba escuchando que habían mensajes, no sé si alguno está escribiendo algo. Proyección sería, ¿cuál es la pregunta, Facu? No entiendo. Me parece que esta pregunta era un poquito más vieja, ¿cierto? Sí, fue hace rato. Perdón, chicos, cuando tengan alguna consulta, por favor, habla directamente por vos, porque por ahí yo interpreto que alguno se está conectando y sigo adelante con la clase. Pero para que no se pierda el momento, habiliten el micrófono y hagan la pregunta, ¿sí? Así puedo dar la respuesta y que no quede ahí colgada en el tintero. Vayamos al ejemplo entonces. Em, Al leer la cuenta A con 900 pesos y restarle 500, si el error ocurre en la transacción en el paso 1 o en el paso 2, no sucede nada porque estoy haciendo una lectura en memoria y no estoy haciendo ningún tipo de modificación. El sistema gestor tiene que estar atento ante las peticiones de escritura, ¿sí? Si la transacción, y acá vamos a hacer una suposición de que la escritura se realiza de manera inmediata. Después vamos a ver que el sistema gestor lo puede resolver de distintas maneras y en distintos tiempos, y de ahí se hace un poco más compleja la cosa. Ahora, para simplificar, vamos a suponer que la lectura trae de disco a memoria y que la escritura escribe de memoria a disco inmediatamente, ¿sí? Bajo este supuesto, si la transacción fallara entre el punto 3 y el punto 6, que es donde la escritura en A con los 500 pesos menos ocurre, yo no puedo dejar la base de datos en un estado inconsistente, en donde estos 500 pesos queden ahí en el limbo, porque no se alcanzó a leer B, porque no se alcanzó a modificar B. Si la transacción se dice cuando se realiza el commit, es como un Spanglish medio espantoso, pero está muy, muy instalado y es muy común usarlo. Si la transacción se comete de manera completa, todas las operaciones se producen de manera correcta en la base de datos, estamos garantizando que la base de datos haya pasado de un estado íntegro a otro estado íntegro. Son dos estados consistentes, el de partida y el de finalización, por lo tanto los cambios se ven reflejados sin ocurrir ningún tipo de error en el medio. Si hay algún tipo de error, es donde el sistema gestor tiene que acceder a gestionar esa transacción y deshacer los cambios que se habían producido. Supongamos que la base de datos falla en el paso 4, donde se leyó la cuenta de origen, se restaron los 500 valores, pesos, y se escribió ese cambio con 900 menos 500, queda 400 pesos en la cuenta y queda eso reflejado en el saldo final. Si al leer la cuenta de destino ocurre un error, supongamos que estaba mal ingresado el CBU, esa cuenta no existe, la transacción falla, esos 500 pesos tienen que volver a la cuenta A. ¿Se entiende? Lo mismo sucedería en cualquier tipo de operación en donde tengamos que hacer lecturas y escrituras. Acá hay dos ejemplos de dos instrucciones en donde estamos intentando ver si determinado producto está en stock en la base de datos y qué es lo que sucedería si estamos intentando hacer la lectura por dos usuarios distintos, consultando el stock por un mismo producto en la base de datos cuando hay uno solo. Supongamos que son dos usuarios online que se están conectando en una base de datos intentando hacer una compra de el producto 1453. Cada uno de ellos chequea si hay stock disponible, ven que efectivamente hay stock disponible porque la lectura les está dando que hay un producto a cada uno de ellos y que la compra de las dos usuarios ocurre de manera simultánea. Por supuesto que en el momento de ser ejecutados en la base de datos no se van a ejecutar una al mismo exacto momento que la otra, pero haciendo la suposición, nosotros podríamos llegar a ver que una compra puede llegar a darse dentro de lo que es la base de datos, el stock pasa a cero, y el siguiente pedido de compra, perdón, podría llegar a la base de datos en un estado
incierto al dejar el stock en un valor negativo. Esto es lo que tiene que controlar el sistema gestor, de ahí es que tiene que garantizar el aislamiento de las transacciones y asegurar que se ejecuten de manera concurrente sin generar este tipo de conflictos y de esa forma, a ver, todo lo que venimos analizando en la materia va de la mano, todas las restricciones de integridad que le vamos a colocar a la base de datos para que se ejecute de manera segura son válidas en este punto cuando estamos analizando las transacciones, porque todas las transacciones, fíjense que estamos haciendo énfasis en la integridad de la base de datos. Y para poder asegurar la integridad de la base de datos, el sistema gestor se va a fijar en todas las reglas que nosotros hayamos dejado configuradas para poder garantizarlas, ¿sí? Dentro de lo que es el test ACID, el aseguramiento de la integridad de los datos es uno de los 4 pilares, entonces no tenemos que perder todo esto de vista. Vamos a analizar los distintos estados de una transacción y lo vamos a hacer, les queda diapositiva con todo el texto, pero lo vamos a hacer directamente en la diapositiva donde está el gráfico. Una transacción se encuentra activa mientras se está ejecutando cada una de sus operaciones. Ya dijimos, las operaciones son 2, lectura y escritura. Dentro del estado activo tengo la posibilidad de pasar a parcialmente cometida o a fallida. Parcialmente cometida, yo puedo tener distintos estados intermedios de éxito y puedo ir haciendo que se vayan quedando reflejados en la base de datos algunas operaciones parciales antes de pasar a totalmente cometida, que es cuando la base de datos se modifica y estos cambios no se pueden deshacer. A ver, ¿qué digo con no se pueden deshacer? No estoy diciendo que si hice una transferencia de fondos no voy a poder decir, bueno, lo tengo que volver para atrás y hago una transferencia para invertir la primera. Lo que estoy diciendo con que no se pueden deshacer esos cambios es que los estoy haciendo persistentes y que cualquier cambio que necesite hacer en la base de datos lo voy a tener que hacer a través de otra transacción, ¿sí? De parcialmente cometida dijimos que puede pasar a cometida completa o a fallida. Del mismo modo que cualquier operación, cualquier transacción que esté activa puede pasar directamente a fallida. Cuando ocurre algún error, y ya vamos a ver cuáles son las distintas categorías de errores, la transacción pasa a fallida porque no se puede seguir la ejecución normal. Una vez que está en fallida, tiene que ser abortada. Y los pasos para que la transacción sea abortada es revertir cualquier cambio que se haya producido de manera parcial dentro de la transacción para dejar la base de datos en un estado consistente. ¿Se entienden los distintos estados de una transacción? Esta es pregunta final, porque a partir de acá podemos explicar todo lo que ocurre dentro de una transacción, test, ACID y demás. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con los estados de transacción? Bien, ¿en qué caso otorga? Seguimos adelante entonces. ¿Quién lleva adelante los estados de una transacción o garantiza que una transacción pase por estos estados? Obviamente el sistema gestor de base de datos a través del gestor de transacciones. Si la transacción fue abortada, ¿sí?, que es el último estado luego de fallida, el sistema gestor tiene 2 opciones, reiniciarla o cancelarla. ¿Qué es lo que sucede? Yo la voy a reiniciar solamente si la transacción fue abortada por algún error de hardware o software que no haya sido provocado por la lógica interna de la transacción. Si la transacción yo la programé y tiene un error lógico interno, me va a seguir dando el mismo error cada vez que yo la reinicie, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que toda transacción reiniciada es una transacción nueva. El sistema gestor va llevando registros de todas las transacciones que van ocurriendo, las van enumerando y cada vez que yo reinicie una secuencia lógica de operaciones bajo el nombre de una transacción, va a ser una nueva ejecución cada vez, cada reinicio. La siguiente de las opciones es cancelarla. Esto sí se hace cuando hay algún error lógico interno, que lo que tengo que hacer es reescribir la secuencia de acciones corrigiendo el error, generando una nueva transacción lógica
porque los pasos lógicos son nuevos, y ejecutarla a partir de estos cambios que tuve que programar en su lógica interna. Cablearla de nuevo y volver a ejecutarla. ¿Cuáles son los errores que me pueden llevar a mí que una transacción no termine de manera exitosa? Uno, ya lo dijimos recién, el error lógico. Por ejemplo, como dijimos recién, le estamos pasando un parámetro erróneo, no existe ni la cuenta A o la cuenta B en la base de datos y me da un error la transacción y se aborta. Por otro, la caída del sistema. Se pierden los valores en la memoria principal, al caer el sistema se reinicia el sistema y necesito volver a cargar toda la información. El sistema gestor tiene que tener algún mecanismo para saber cuáles son las transacciones que se están ejecutando en la base de datos, qué cambios se realizaron, cuáles terminaron de manera exitosa, cuáles quedaron parcialmente cometidas, cuáles fueron fallidas y cómo hago para llevar el estado, levantar la base de datos y dejarla en un estado consistente previo a la caída. Y la falla de disco, que ya acá es un error severo, en donde, por ejemplo, yo voy a tener problemas en la lectura, en la transferencia errónea de la memoria principal cuando intente leer información que esté dentro de estos daños físicos. Acá ya la solución no es una solución lógica, obviamente, al ser una falla de hardware hay que corregirla a este nivel. Entonces dijimos, la recuperación de transacciones se basa, por supuesto, en analizar si la transacción terminó de manera exitosa o de manera fallida. Cualquier transacción va a comenzar con una instrucción begin, que puede estar presente en el texto o no, y terminar con un commit o con un rollback. El commit indica la finalización exitosa de la transacción, por eso hablamos de que una transacción fue cometida cuando fue ejecutada de manera completa y exitosa. El rollback, al contrario del anterior, indica la finalización de una transacción que no fue exitosa, que ocurrió algún tipo de fallo en la lógica o en el sistema, y el sistema gestor de la base de datos identifica a través del sistema gestor de transacciones que algo salió mal dentro de lo que es la ejecución, que la base de datos puede estar en un estado inconsistente y que todas las actualizaciones que se habrán realizado desde el begin transaction tienen que ser deshechas. Por ejemplo, en el punto 4 del ejemplo que estábamos viendo acá, yo tengo que deshacer ese escribir a al haberle restado esos 500 pesos, ¿sí? En el punto 4 o en el punto 5, como dijimos antes. Ese es el deshacer aquellas operaciones que hayan generado algún tipo de error o que hayan dejado, la base de datos en un estado inconsistente. Sistema gestor de base de datos como una de las herramientas con las que cuenta para poder hacer manejo de transacciones son los puntos de verificación. Al establecer un punto de verificación, todas las actualizaciones que se han hecho desde el punto de verificación anterior, sabemos que fueron permanentes y que del punto de verificación en adelante tengo que revisar todas esas transacciones. Esto lo hace porque nosotros o cualquier sistema gestor de base de datos tiene que mantener un histórico de todas las transacciones que se llevaron adelante en el sistema. Al momento de la falla de un sistema y de la recuperación, lo que sucede es justamente el plantearse de una manera lógica a partir de qué transacción el sistema dejó de estar en un estado consistente, o a partir de qué transacción o del fallo de qué transacción yo tengo que analizar el estado de la base de datos si está en un estado consistente o no. Para esto está este histórico o las bitácoras con las que cuentan los sistemas gestores, en donde yo voy marcando los puntos de verificación y saber que en el último punto de verificación la base de datos quedó en un estado consistente y que de ahí en adelante solamente tengo que revisar toda esta información. Por supuesto, las bitácoras con las que se basan los sistemas gestores de base de datos para hacer la recuperación es una estructura es un archivo, ¿sí?, que también va a estar en memoria y también va a estar conservado en disco, y es en donde yo voy a ir dejando todas las modificaciones que se van dejando reflejadas, cuáles son las modificaciones que se realizan en los datos. Solamente las modificaciones y no las lecturas. Hay distintas implementaciones
de esta estructura de archivo de bitácora y una implementación posible y sencilla que podemos llegar a analizar nosotros desde la teoría. Cada sistema gestor tiene su implementación en función de la información que necesita conservar, pero una implementación sencilla podría llegar a tener estos campos que están acá abajo. Primero, el nombre de la transacción para identificar qué transacción realiza las distintas operaciones. Segundo, la operación de escribir, ¿sí? ¿Qué tipo de escritura se realiza sobre qué dato? Voy a necesitar tener el nombre del dato, el valor antiguo del dato y el valor nuevo. Yo no necesito realizar registro de la operación en particular. A mí me bastaría, por ejemplo, conservar de la instrucción 3 que el escribir se produce sobre A, que el valor de origen de A era 900 y que el valor de fin de A era 400. O sea, yo a A lo leí con un valor de 900 y lo escribí con un valor de 400. Si al continuar la transacción ocurre un error, cuando yo leo la bitácora digo, bueno, A tiene 400, pero tendría que tener 900. Y ahí es donde hago la corrección del dato para poder dejarlo consistente. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propósito de las bitácoras y por qué conservo este tipo de información? ¿Sí? Hay otros sucesos, otras operaciones que yo voy registrando dentro de la bitácora, que son aquellos que son significativos, y por supuesto tengo que dejar registro entre todos ellos de cuándo inicia una transacción. Entonces, T va a ser el número de la transacción e indico que inició a través de un begin. Después todas las lecturas, las escrituras, perdón, que se vayan realizando a través de esta transacción, sobre qué dato, qué valor anterior tenía y cuál es el valor nuevo. Tengo que dejar registrada si esta transacción se completó de manera exitosa o si fue abortada, si fue anulada. Y tengo que marcar los puntos de verificación o checkpoint dentro de la bitácora para decir, a ver, en una bitácora yo voy a ir agregando una a una cada una de las operaciones que me interesa conservar, como estas que dejamos planteadas acá. Y en el momento en donde tengo un checkpoint, yo sé que todas las últimas transacciones voy a tener que analizarlas, pero del checkpoint para atrás no, porque en este checkpoint la base de datos está, al llegar ahí, yo sé que voy a dejar la base de datos en un estado consistente, porque cuando hice la última verificación, en ese punto dejé la base de datos en un estado consistente. Entonces tengo que analizar las transacciones que ocurrieron después y ver la necesidad de reiniciarlas, de abortarlas o de descartar los cambios para poder conservar esa integridad de la cual partí antes de que ocurriera ese fallo. ¿Se entiende? No quiero que se pierdan con lo que estoy explicando. Me consultan cualquier cosa. Hay distintos tipos de bitácoras o distintas formas de llevar adelante el manejo de las bitácoras a través del gestor de transacciones. Vamos a analizar algunas de las más sencillas. Después, como siempre les digo, en particular tendrán que ver ustedes cómo hace el manejo el sistema gestor de transacciones en particular. Una de ellas es la bitácora incremental con actualizaciones diferidas, ¿sí? Dice que durante la ejecución de una transacción, todas las operaciones de commit se postergan hasta que la transacción esté parcialmente cometida. Fíjense que todas estas son partes del estado de una transacción que están en la diapositiva de atrás. Entonces todas las actualizaciones se graban en la bitácora y cuando la transacción está parcialmente cometida, la información de la bitácora se utiliza para ejecutar esas operaciones postergadas. Si el sistema se cae antes de completarse la transacción o se aborta, se hace caso omiso de la información de la bitácora, pero puede ser necesario por ahí rehacer el efecto de algunas. Entonces, analicemos esto a través de un ejemplo. Tenemos T0 y T1, que son dos transacciones distintas. T0 transfiere 50 pesos de la cuenta A a la cuenta B, ya es el mismo ejemplo que vimos recién. Y T1 es una transacción que retira 200 de la cuenta C.
Supongamos que los saldos de A, B y C eran de 1000, 2000 y 800, ¿sí? Y que las transacciones se ejecutan una después de la otra, ¿sí? No de manera intercalada, que podría suceder tranquilamente. A ver, yo cuando tengo un sistema gestor y operaciones que se ejecutan de manera simultánea, transacciones, perdón, las operaciones pueden ser intercaladas. No las intercalamos acá para poder entenderlo, ¿sí? Entonces las hacemos de manera serial, pero podría ocurrir de la otra forma también. Siendo de manera serial, T0 primero y T1 después, nuestra bitácora queda de esta manera. Se da inicio a la transacción 0, dejo registro de que leo A, de que el valor anterior de A era 1000, le resta los 50, por lo tanto el valor final de A queda en 950. La siguiente operación de escritura es B, en donde yo le sumo los 50, por lo tanto en la transacción 0 se escribe en B, tenía un valor viejo de 2000 y queda con un valor nuevo de 2050. Y T0 realiza el commit. Con lo cual, T0 de esta forma, con estas 4 entradas en la bitácora, yo interpreto que se ejecutó de manera exitosa. A continuación se ejecuta la transacción 1. Se le da inicio y dijimos que, recordemos el código, le decrementa 200 a C. Entonces, comienza la transacción 1, se lee C, se escribe C, y eso es lo que yo dejo registrado en mi bitácora, que en la transacción 1 escribo en C, tenía el valor viejo de 800, le decremento 200, o debito 200 pesos, y escribo el nuevo valor de C con 600. Finalmente, la transacción 1 realiza un commit y deja los cambios efectivos. Esto sería si las dos transacciones ocurren de manera exitosa. Podrían suceder en distintos puntos fallos en las ejecuciones de las operaciones. Por ejemplo, si fallan donde hay un solo asterisco, no hay ningún inconveniente, sabiendo que nos estamos manejando con una bitácora incremental con actualizaciones diferidas, lo que dijimos recién. Entonces, en el punto en donde hay un solo asterisco, no hay inconveniente porque no se realizó ningún commit. A y B tienen sus valores originales iniciales en disco. Entonces yo de la bitácora, como no escribí estos valores en disco, los dejé diferidos para hacerlos después en bloque, tranquilamente yo puedo borrar esta de la bitácora, todos estos pasos correspondientes a la transacción 0 porque no se hicieron efectivos en el disco, no se hicieron persistentes. Distinto sería si falla en donde están los dos asteriscos. Si ocurre el commit y falla la transacción a continuación, o el sistema a continuación, la base de datos está consistente con los nuevos valores, porque yo postergué la actualización hasta el commit. Una vez que ocurre el commit, hago la actualización en bloque en el disco, y estos dos cambios fueron efectivos. Si falla en donde están los 3 asteriscos, cuando el sistema vuelve a funcionar, ahí tiene que realizar la operación rehacer de T0 para poder garantizar que estos cambios fueron efectivos, pero borrar de la bitácora todo lo correspondiente a la transacción 1 porque simplemente se hizo una lectura, una modificación, pero no se hicieron cambios persistentes en la base de datos. Hay que entender que la operación rehacer es idempotente. ¿Qué significa esto? Que el resultado de ejecutarla una vez o varias veces es el mismo. ¿Por qué? Fíjense que yo no le estoy diciendo tenés que restarle 50 a A. Le estoy diciendo A tenía un valor 1000, tiene que quedar en 950, independientemente de la operación que me haya llevado a esa modificación. Entonces yo no estoy haciendo restas sucesivas en A si yo hago sucesivos redo de la transacción 0. Simplemente estoy volviendo a escribir 950 en A las veces que sean necesarias para dejar la base de datos en un estado consistente. De ahí el por qué en una bitácora yo conservo valor de origen y valor de destino, digamos, y no estoy conservando qué operación se realiza. ¿Se entiende el redo? Bien. Entonces,
¿Cuándo se debe rehacer una transacción? Cuando se cae el sistema y esa transacción tiene los registros Begin Transaction y Commit Transaction. Entonces, en ese punto, el protocolo o la programación del sistema gestor de transacciones indica que si yo en una bitácora encuentro que la transacción se dio inicio y se cometió y ocurrió un error, tengo que hacer un redo. ¿Sí? Otro tipo de bitácora, incremental por supuesto, es con actualizaciones inmediatas. Y acá el protocolo cambia. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema gestor cuando utiliza bitácora incremental con actualizaciones inmediatas es aplicar todas las actualizaciones directamente a la base de datos antes de realizar los commits y mantener la bitácora de todos los cambios que se hacen al estado del sistema. Entonces, cuando el sistema se cae, se utiliza la información de la bitácora para restaurar el sistema a ese estado consistente previo. Si ocurre una caída del sistema o un fallo de una transacción, se tiene que recurrir a una operación undo, que deshace los cambios hechos, porque los cambios ya fueron efectivos, a diferencia de la bitácora incremental con actualizaciones diferidas, que se hace el redo para rehacer estas operaciones. Cuando trabajamos con bitácoras incrementales con actualizaciones inmediatas, se incorpora el deshacer, el undo, para poder deshacer en el caso de que no haya sido cometida la transacción. Entonces, dice que la operación deshacer extrae la información de la bitácora para determinar qué datos deben restaurarse y que restaura los valores de los datos a los valores anteriores y rehacer fija valores nuevos. Entonces, tenemos deshacer, restaurar y rehacer fijar valores que deberían haber estado fijados. Volviendo nuevamente a la bitácora con el ejemplo de las mismas dos transacciones T0 y T1, tenemos que se le da inicio a la transacción 0, que se descuentan los 50 pesos de A, que se incrementan o que se acreditan en la cuenta B esos 50 pesos, que se realiza el commit en la base de datos, que se inicia la transacción 1, que se le descuentan los 200 pesos a la cuenta C y que se realiza el commit de la transacción 1. ¿Podrían ocurrir caídas en distintos puntos? Vamos a analizar que a través de la bitácora incremental con actualizaciones inmediatas vamos a tener modificaciones no cometidas en el caso de que falle la transacción T0 al momento de escribir los valores. Entonces, si existe una caída que anule la transacción 0, se tiene que realizar un deshacer de esta transacción en cualquiera de los puntos de escritura. Ya si la caída ocurre más abajo, cuando yo estoy haciendo la escritura en la transacción 1, en la cuenta o sobre la cuenta C, acá voy a tener que rehacer la transacción 0 porque fue cometida y deshacer la transacción 1 porque fue antes del commit. Entonces la bitácora va a leer desde abajo hacia arriba y va a ir buscando. Encuentra operaciones sobre la transacción 1 y no encuentra un commit, tiene que deshacer todas las operaciones de la transacción 1. Encuentra el commit de la transacción 0, tiene que ir revisando todas las operaciones que se realizaron en la transacción 0 sobre los distintos objetos de información y rehacer cada una de estas operaciones. Cualquiera de las dos operaciones son idempotentes porque nos llevan a nosotros a restaurar los valores de un objeto de información de un valor erróneo a un valor correcto, ¿sí? O no. En el caso de un commit, yo tengo que restaurar el valor original y en el caso de un deshacer, tengo que restaurar el valor original porque no tenía un commit de esa transacción. Y en el caso de que la transacción fue terminada de manera exitosa, rehacerla para garantizar que esos cambios estén persistentes en el disco. ¿Se entiende? Las dos opciones. Igual les recomiendo
que se sienten y que lo analicen y que hagan alguna pruebita de escritorio para entender bien en qué se basa cada uno de las opciones con las cuales cuenta el sistema gestor para llevar adelante estas operaciones. Los puntos de verificación, ya dijimos antes, fueron instalados para ahorrar el tiempo de búsqueda dentro de las bitácoras, porque si no, a ver, yo tengo una bitácora y la puedo registrar dependiendo cómo lo maneja el sistema gestor, todas las transacciones que se llevaron adelante desde el inicio, desde la puesta a punto del sistema. Quizás no, porque son gigantescas y la mayoría de los sistemas gestores mantiene más de una bitácora o las va actualizando de manera, tienen distintas políticas de gestionarlas, pero tengamos en cuenta de que los puntos de verificación nos dicen, bueno, de acá para atrás el sistema gestor de acá para atrás yo como sistema gestor te garantizo que el estado de la base de datos es íntegro. Vos tenés que analizar las transacciones que sucedieron después del punto de verificación. Entonces, dependiendo cuál sea el tipo de bitácora que se maneje, independientemente de ello, la transacción, lo que va a hacer el sistema gestor es examinar la bitácora hacia atrás para encontrar el primer registro de checkpoint y de ahí en adelante empezar a analizar todas las entradas y todas las transacciones para ver cuáles tienen que hacerse un redo, cuáles tienen que hacerse un deshacer en cualquiera de los casos que sea necesario. El sistema tiene que estar preparado para recuperarse no solamente de fallos locales, sino también de fallos globales, que son los dos tipos de fallos que pueden llegar a presentarse en cualquier sistema gestor de base de datos. Un fallo local afecta solamente a la transacción en la que se presenta el fallo, generalmente son internos y tienen que ver con la lógica de la transacción. Un fallo global afecta a todas las transacciones que se estaban realizando en el momento del fallo y ahí hay que determinarse si el fallo global afecta al sistema de manera lógica sin dañar de manera física la base de datos o si el fallo se produjo en los medios de almacenamiento causando daños físicos en el disco que pueden llegar a tener que ver con la base de datos o con una porción de la base de datos y de ahí ya tendremos que recurrir a algún sistema de backup y de recovery que lo vamos a ver la clase que viene. A nosotros lo que nos interesa dentro de lo que es el manejo de transacciones son los fallos del sistema en donde se pierde el contenido de la memoria principal y ver cómo lleva adelante el sistema gestor aquellos mecanismos que tiene para poder reconocer el estado preciso de la transacción y poder identificar los pasos a seguir a través de las herramientas que dijimos que tiene, como ser las bitácoras, como ser los distintos puntos de checkpoint para poder llevar adelante la restauración necesaria con los pasos que lleven. Entiendan que esto es algo que se tiene que producir cuando se recupera el sistema después del fallo y es una de las primeras operaciones que tienen que dar lugar antes de poder dar o habilitar el sistema para el acceso a nuevas peticiones, a nuevas transacciones por parte de los usuarios. La pregunta acá es cómo sabe el sistema qué transacciones se tienen que volver a realizar y cuáles tiene que anular. Sabemos entonces que el sistema gestor conserva bitácoras con alguna política de actualización inmediata o diferida y que dentro de las bitácoras establece puntos de verificación de manera automática. Estos puntos de verificación, que los venimos nombrando pero no los analizamos, implican primero grabar físicamente el contenido de todos los buffers en la base de datos física. Esto es llevar de memoria secundaria a disco, ¿sí? O sea, de memoria principal, de buffers, a disco rígido, con lo cual es un tiempo de latencia en donde el sistema va a estar llevando de memoria y escribiendo en disco con todos los tiempos que lleva a posicionar las cabezas de lectura y de escritura y demás. A continuación, grabar físicamente un registro de punto de revisión especial en el histórico que llevamos adelante o en la bitácora. Este checkpoint y esta bitácora lo trabajamos en memoria principal, pero también lo tenemos que conservar en el disco porque ante la caída de un sistema yo pierdo la memoria principal y por lo tanto puedo perder las transacciones, pero también puedo perder la bitácora. Entonces ahí el sistema tiene que ser lo más eficiente posible para hacer el manejo y llevar adelante todas estas
actividades de la manera más correcta posible. Siempre algún dato o algún error puede llegar a suceder en el medio y tiene que tener los protocolos necesarios para poder subsanarlos. Dice que el registro de punto de verificación incluye una lista de todas las transacciones que se estaban realizando en el momento de establecerse el punto de revisión, y lo vimos más o menos con esas dos transacciones, la 0 y la 1 que analizamos recién. Vamos a analizar este gráfico. Les voy a dejar, así yo recupero un segundo mi voz, les dejo 2 minutos para que analicen el gráfico y lean el texto que está ahí abajo y lo charlamos. ¿Les parece? Bueno, profe. Bien. ¿Entendió? Acá lo que nos muestra es que tenemos 5 transacciones que ocurren en el sistema de manera simultánea. No tenemos acceso a la bitácora porque en realidad lo que tenemos que analizar son los tiempos de checkpoint y el tiempo de fallo del sistema. Nos dice entonces que la transacción 1 termina, y lo vemos, de manera satisfactoria antes del punto de verificación. La 2 empieza antes del punto de verificación, pero termina satisfactoriamente después del tiempo de verificación y antes del fallo. La transacción 3 no termina en el punto del fallo, sí da inicio antes del punto de verificación. La transacción 4 se inicia después del punto de verificación, pero termina antes del fallo, y no así la 5, que inicia después del punto de verificación y no había terminado al momento de producirse la falla. O sea que tenemos 5 alternativas distintas ante un punto de verificación y un punto de tiempo de fallo de nuestro sistema. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema cuando vuelve a iniciar? Las transacciones T3 y T5 que no terminaron y que tuvieron una terminación fallida tienen que ser deshechas, ¿sí? El deshacer o el undo que habíamos analizado antes tiene que ser ejecutado sobre estas dos y sobre las operaciones de escritura que hayan estado involucradas adentro del código de ellas dos, de su lógica. Las que van a tener que ser sometidas a un redo o a un rehacer son las transacciones T2
y T4. ¿Por qué? Porque dieron inicio antes y después del punto de verificación, pero finalizaron antes del tiempo de fallo. Finalizaron luego del punto de verificación, con lo cual en el punto de verificación esos cambios no fueron realizados de manera efectiva en el disco. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme de que esos cambios sean consistentes, dejen a la base de datos en un estado consistente. Entonces tengo que rehacerlas. Como habíamos dicho antes, la operación de redo es idempotente. Yo la puedo ejecutar tantas veces como sea necesario, sabiendo que no voy a cambiar o que no voy a producir un resultado distinto del que había producido la primera vez que ocurrió esa transacción, ¿sí? La transacción 1 no entra en el proceso. ¿Por qué? Porque ocurrió ya sea el inicio como la finalización antes del punto de verificación y esto ya fue realizado de manera efectiva en el disco. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, esto es poner un poco en un ejemplo un poco más tangible lo que veníamos analizando de los puntos de verificación y de las bitácoras hasta recién. Listo, acá en la diapo 20 está charlado un poco todo lo que habíamos comentado recién. Una vez que finaliza este proceso de recuperación del sistema post caída, recién ahí el sistema va a estar preparado para aceptar trabajos nuevos. Todo esto es un protocolo que tiene que ser que dar lugar al inicio del sistema, cuando el sistema se reinicia y se vuelve a levantar, para poder dejarlo, es la puesta a punto del sistema para poder aceptar peticiones nuevas, transacciones nuevas. Bueno, la recuperación del medio tiene que ver con las fallas de almacenamiento físico y ahí ya dijimos que entran en juego los sistemas de backup y de recuperación, de recovery, que estén implementadas las políticas correspondientes en el manejo. Vamos a ver un poquitito de eso la clase que viene. No habla de que sea necesario anular o finalizar las transacciones porque por definición se destruyeron de todas maneras al levantar un backup de la base de datos. Lo que estoy haciendo es traer ya una base de datos con un estado consistente hasta cierto punto y ahí se verán las políticas que se establezcan en cuántos tiempos se van a ir tomando esos backups como para poder garantizar el estado de la base de datos. Bueno, hablo un poquitito del estándar de SQL que dice que no existe una instrucción para iniciar explícitamente una transacción, sin embargo están algunas contempladas o no. Se los dejo para que lo lean ustedes. En sí, esto es más importante o tiene un poco más que ver con la práctica que van a hacer ustedes con Pancho y con los sistemas gestores que les toquen en cada momento en particular. Así que esto se los dejo para que los lean ustedes. Dice que SQL especifica que el sistema tiene que garantizar la secuencialidad de las transacciones concurrentes. Acá sí quiero hacer un parate, porque lo que significa garantizar la secuencialidad de las transacciones concurrentes tiene que ver con el hecho de que si se van a ejecutar varias transacciones de manera concurrente en el sistema, el resultado final que quede conservado en la base de datos tiene que ser igual al que se hubiera logrado si las ejecuciones de las transacciones se hubieran ejecutado en serie. O sea, no se hubieran interrumpido entre ellas y el resultado final tiene que ser primero reproducible y segundo similar al que si las ejecuciones se hayan ejecutado de manera serial, una atrás de la otra, eso es serial. ¿Por qué viene esto? Porque viene de la mano del control de la concurrencia del que veníamos hablando antes. Hasta recién los ejemplos que vimos fueron seriales. Una transacción ocurría, finalizaba, se ejecutaba la siguiente. En la práctica esto no sucede. En la práctica nosotros tenemos operaciones de lectura, escritura que están dadas dentro de transacciones, que por ahí quieren hacer uso al mismo recurso de datos o no, pero que se van intercalando estas operaciones de las distintas transacciones de manera concurrente. Y al darse estas situaciones se pueden dar tres problemas que están claramente analizados y presentados, y son el problema de la actualización perdida, el problema de la actualización no cometida y el problema del análisis inconsistente. Espantosos los nombres, pero los vamos a ver a través de ejemplos para que sea más sencillo.
El problema de la actualización perdida se presenta cuando tenemos dos transacciones que acceden a los mismos datos y sus instrucciones se intercalan pero de una manera no correcta. Entonces consideremos estas dos transacciones. Fíjense que tenemos transacción A, tiempo, y transacción B. Entonces nos va a ir mostrando cuáles son las operaciones que se van llevando adelante de cada una de las transacciones a medida que el tiempo va avanzando. Entonces la transacción A lee el registro R. Por registro R estamos hablando de un dato cualquiera. Puede ser una tabla, puede ser una tupla, puede ser un dato de un atributo en particular. A lee el registro R en el tiempo 1, B lee el registro R en el tiempo 2, pero A actualiza el registro R y B actualiza en el tiempo 4 el mismo registro. Entonces, la actualización que realiza A se pierde con la actualización que realizó B sobre R, sin mencionar con que las lecturas de las que parten los dos son la misma, pero las actualizaciones que pueden ser una escritura por, no sé, un cambio, por un borrado, por lo que sea, B sobreescribe y A se pierde. De ahí que el problema, este primer problema que se analiza se llama de la actualización perdida. La actualización que realiza A sobre el registro R se pierde porque es pisada por la actualización de la transacción B. El siguiente problema que analizamos es el de la actualización no cometida. Este problema se va a dar cuando se permite a una transacción leer o modificar un registro que ya haya sido actualizado por una transacción que no lo cometió y que termina siendo un rollback. Entonces vamos a ver los dos ejemplos. Tenemos la transacción A y la transacción B. B actualiza el registro R. A lee ese registro R con esa nueva actualización, ¿sí? Cualquier modificación que se haya realizado. A lo puede leer o lo puede actualizar, que es el ejemplo de abajo, pero después en el tiempo 3, B hace un rollback y deshace el cambio que había hecho sobre R. Y este cambio se pierde, porque esta actualización no fue cometida, pero A leyó un valor que no terminó siendo persistente en la base de datos y tomó alguna medida a partir de o alguna información, sacó alguna información incorrecta de esta lectura o de esta actualización. El tercero y último de los problemas es el problema del análisis inconsistente. Y acá voy a necesitar que me presten mucha atención para no perderse en los pasos, que no son muchos, pero el análisis inconsistente parte de nuevo, intercalar operaciones de lectura y de escritura de una manera errónea, en donde se parte de una información y se llega a una conclusión equivocada. Tal es el caso de la transacción A cuando lee la cuenta A, que tiene un valor inicial de 40, y lo va conservando en un acumulador. Este acumulador se llama suma. Suma está inicializado en 0 y le agrega el valor que lee de la cuenta A, que es 40. Esto sucede en el tiempo 1. En el tiempo 2, recupera el valor de cuenta 2, que es 50, y lo suma a la variable suma, o lo acumula en suma, logrando un valor de 90. En un tiempo 3, y de ahí en adelante, se da lugar a la transacción B. La transacción B lo que hace es recuperar la cuenta 3, que tenía un valor inicial de 30, la decrementa en 10, recupera la cuenta A y la incrementa en 10. O sea, hace una transferencia de fondos de la cuenta 3 a la cuenta A. Recordemos que A ya había leído la cuenta, yo estoy diciendo cuenta A, cuenta B, y son cuenta 1 y cuenta 2. Mil disculpas. A ya había leído la cuenta 1 con el valor inicial de 40, sin considerar en este análisis B hizo una modificación y decrementó a cuenta 3 en 10. A continuación, cuando transcurre el tiempo de la transacción B y A recupera nuevamente el control para poder continuar con su ejecución, recupera la cuenta 3, que ahora está en 20, y lo incrementa en suma. Suma termina acumulando un valor de 110 cuando es incorrecto, porque está perdiendo los 10 que se decrementaron de la cuenta 3.
análisis inconsistente se produce porque las transacciones manejados de una manera apropiada para la lectura y para la escritura, garantizando la consistencia de la información que se está manejando. ¿Se perdieron con el análisis inconsistente o pudieron entenderlo? Profe, y así como se decrementó el valor de cuenta 3, también se incrementó el valor de la cuenta 1, entonces ahí también se perdería ese dato, ¿o no? Lo que pasa es que, claro, yo cuenta 1 en la transacción A ya la había considerado, ya la había leído. Entonces, al ya haberla leído, yo no considero que después fue incrementada. Yo Ah, considero ok. que tenía un valor inicial, en este caso, de 40. No que el valor final, luego de que la transacción B se ejecute, iba a ser modificado a 50. Yo tendría que haber quizás leído las 3 cuentas y haber acumulado juntas o haber bloqueado de cierta forma para garantizar que la lectura que yo haga sea consistente en toda la transacción y no en una parte. Entonces el análisis ahí sí sería correcto y consistente al finalizar las 2 transacciones. Son 2 transacciones que claramente colisionan porque quieren modificar datos a las que las 2 quieren acceder. De ahí es que nosotros tenemos que pasar a una herramienta nueva que se presenta, que es el bloqueo. El bloqueo es una técnica que es la más usual de utilizar para resolver los problemas de concurrencia, estos 3 en particular. Hay 2 tipos de bloqueo. Un bloqueo exclusivo, que es cuando la transacción va a querer hacer una modificación de los datos que se van a leer. Y por otro lado, el bloqueo de lectura, que es cuando yo accedo a leer solamente el dato y puedo compartir la lectura con otras transacciones que solamente van a leer. ¿Sí? El bloqueo de escritura es exclusivo. Si yo como una transacción, como es el caso de la transacción B, va a querer modificar 2 objetos de información, va a tener que solicitar un bloqueo exclusivo. ¿Para qué? Para que cualquier otra transacción que quiera leer sobre este dato no lo pueda hacer porque ya hay otra transacción que lo tiene bloqueado porque lo va a modificar. Una vez que se resuelva la transacción que lo va a modificar, ya sea por commit o por rollback, ese dato va a ser liberado, ese bloqueo sobre ese dato, va a ser liberado y ese dato va a quedar disponible para cualquier otro tipo de transacción, ya sea bloqueándola por lectura o un bloqueo compartido que es el bloqueo de lectura. ¿Se entiende cómo funcionan los bloqueos? Vamos a verlo con una matriz de compatibilidad. El bloqueo X es el exclusivo y el bloqueo S es el compartido. El X es el de modificación o de escritura y el S es el de lectura. Los bloqueos de lectura son compatibles entre sí. Ante un mismo objeto de información, registro, tabla, dato, ante un mismo dato, si se solicita un bloqueo de lectura y se solicita a través de otra transacción otro bloqueo de lectura, yo lo puedo otorgar porque son compatibles. Si yo tengo un bloqueo de lectura y estoy pidiendo un bloqueo de escritura, voy a tener que liberar la lectura para que la escritura pueda tomarlo porque cualquier bloqueo que involucre la exclusividad no va a ser compartido con otro tipo de bloqueo, justamente para garantizar las lecturas correctas. ¿Se entiende la matriz? Sí. ¿Puede volver a repetir, profe? Los bloqueos de escritura sobre los objetos no pueden ser solicitados de manera simultánea entre más de una transacción. Si una transacción solicita un bloqueo de escritura sobre un objeto, ese objeto es bloqueado de manera exclusiva y no se puede otorgar ningún otro tipo de bloqueo sobre este para otra transacción hasta que sea liberado. Ahora lo vamos a ver con ejemplos también, Ahora, los de lectura, si sobre un objeto X cualquiera, A, digamos, porque X justo es el bloqueo. Si sobre un objeto A yo estoy otorgándole a una transacción un bloqueo de lectura y viene otra transacción a también querer leer, supongamos la cuenta A, 2 transacciones van a poder hacer la lectura. Ahora, si alguna de esas transacciones va a querer hacer una modificación en algún momento, va a tener que esperar a que se libere el bloqueo de lectura porque no son compatibles.
la compatibilidad sea solamente entre distintos bloqueos de lectura. El exclusivo no. Una vez que se otorga un bloqueo exclusivo sobre un objeto, no puede tener otro bloqueo hasta que no sea liberado. ¿Sí? Veámoslo con algún ejemplo. Bueno, esto es lo que yo les acabo de comentar recién. Veamos el problema de la actualización perdida a través de los bloqueos. ¿Sí? Tenemos la transacción A y la transacción B. La actualización perdida era el primero de los problemas que se presentaban. La transacción A lee el registro R y al leerlo adquiere un bloqueo de lectura, un bloqueo compartido. Si la transacción B lee el registro R, adquiere un bloqueo compartido y sigue avanzando el tiempo. Ahora, si la transacción A quiere hacer una actualización sobre el registro R, el bloqueo que está solicitando ya acá pasa a ser exclusivo porque quiere modificar el dato, ¿sí? Pero ya hay un bloqueo de lectura que estaba pedido de manera simultánea con el bloqueo compartido que tenía A. Por lo tanto, se va a tener que quedar en espera. Lo mismo sucedería si la transacción B quiere hacer una modificación, va a tener que solicitar un bloqueo X y van a quedar las dos transacciones en espera. Acá se presenta otro problema que es un bloqueo mortal, que tiene que ver con que dos transacciones están en espera porque se libere un recurso que lo tiene asignado la anterior y quedan en una espera indeterminada, pudiendo llegar a darse un ciclo infinito. Ya esto lo van a ver también en profundidad en sistemas operativos porque sucede con los procesos concurrentes. Este es un problema de concurrencia en líneas generales, no de base de datos específicamente, y tiene que ver con la concurrencia en general. Entonces, cuando quedan dos transacciones en espera de un mismo objeto, ya ahí entra otra política del sistema gestor en el que va a tener que decidir si anula las dos transacciones, liberando el bloqueo, o toma una como víctima y anula una sola, hace el rollback sobre esa correspondiente y le permite a la transacción A, por ejemplo, seguir avanzando, adquiriendo este bloqueo de escritura. Pero en sí, si bien me trae el problema mortal, me libera el problema de la actualización perdida porque me está garantizando de que no se va a poder modificar el registro R afectando la lectura o la modificación de la otra transacción. ¿Se entiende cómo funciona en este ejemplo en particular? Igual, como les dije antes, es una teoría que van a tener que repasar para terminar de entenderla. El problema de la actualización no comprometida lo teníamos cuando se leía un dato que otra transacción iba a modificar y terminaba siendo un rollback. Entonces, veamos el ejemplo para la lectura, el de la escritura es exactamente el mismo. Entonces, en el tiempo 1, la transacción B actualiza el registro R y para solicitar la actualización de ese registro tiene que adquirir el bloqueo. En el caso de que sobre R no haya ningún bloqueo de lectura ni de escritura, este bloqueo le es asignado a B para poder hacer la modificación. Dijimos que si está el bloqueo, si un objeto tiene un bloqueo exclusivo, cualquier solicitud va a quedar en espera. Por lo tanto, la transacción A en el tiempo 2, al querer leer el registro R, tiene que solicitar el bloqueo compartido, el bloqueo de lectura sobre ese recurso, y queda a la espera. En un tiempo 3, la transacción B no hace al final la modificación sobre el registro, por el motivo que sea, y tiene que realizar un rollback. Dentro de este rollback, lo que tiene que hacer primero es, al corregir el valor original, al restaurar el valor original del registro R, liberar luego el bloqueo exclusivo, con lo cual lo habilita en un tiempo 4 a la transacción A de adquirir el bloqueo de lectura para poder hacer la lectura del registro. De esta manera queda solucionado a través de los bloqueos la actualización no comprometida, porque la actualización que no es comprometida por B no queda reflejada en la base de datos y la lectura o la modificación que vaya a hacer la transacción A la puede hacer de una manera exitosa luego de que B haga el rollback y libere el bloqueo exclusivo. ¿Se ve?
¿Se entiende, chicos? Entiendo que sí. Nadie me liberó el micrófono. Entonces, volvemos a analizar el problema de el tercer problema, que era el último, el del análisis inconsistente. Que acá, si bien los bloqueos me solucionan el problema de la no lectura errónea, sí se vuelve a presentar un problema de bloqueo mortal que vamos a analizar a través de la grilla. Fíjense que nosotros en la transacción A lo primero que hacíamos era adquirir un bloqueo de lectura sobre la cuenta 1, que era la que tenía el importe de 40 o el valor de 40. En el siguiente tiempo lee la cuenta 2, con lo cual adquiere un bloqueo de lectura sobre esta cuenta. La transacción B, cuando inicia en el tiempo 3, adquiere un bloqueo de lectura sobre la cuenta 3, que es a la que va a modificar restándole 10. Para poder hacer eso, en el tiempo 4 adquiere un bloqueo de escritura, que es exclusivo, sobre la cuenta 3. En el tiempo 5 lee la cuenta A y adquiere el bloqueo de lectura. Es compatible. Dijimos que el único bloqueo que se podía pedir de manera simultánea entre más de una transacción era el de lectura. Entonces, en este punto, tanto la transacción A como la transacción B tienen bloqueos de lectura sobre la cuenta 1. En el tiempo 6, la transacción B necesita incrementar en 10 la cuenta 1 y solicita el bloqueo de escritura, que es el exclusivo, que no lo va a obtener porque la transacción A ya tiene el bloqueo de lectura y no son compatibles. Por lo tanto, la transacción B queda en espera. En el tiempo 7, la transacción A quiere leer la cuenta 3, que la cuenta 3 tiene un bloqueo de escritura sobre la cuenta 3. Por lo tanto, el bloqueo que está solicitando la transacción A queda en espera por este recurso. Fíjense que terminamos teniendo que la transacción A tiene dos bloqueos sobre la cuenta 1 y la cuenta 2 y queda en espera de un bloqueo por la cuenta 3. Y la transacción B tiene un bloqueo sobre la cuenta 3 y está en espera para la solicitud de un bloqueo de la cuenta 1 que lo tiene la transacción A. Ahí quedan nuevamente bloqueadas estas dos transacciones en espera de que la otra libere un recurso que tiene bloqueado. Queda solucionado el problema del análisis inconsistente por un lado, pero quedan en un problema de bloqueo mutuo o de abrazo mortal, como se denomina en la jerga también este concepto. Pasa de tener un problema de un análisis inconsistente de la información a delegarle el problema al sistema gestor de transacciones para ver cómo hace para solucionar el bloqueo mortal. Como les comenté antes, hay distintas técnicas que podemos llevar adelante que se van a analizar, pero que se escapan a los fines de la materia en particular. Nosotros acá lo que hacemos es analizar las distintas situaciones para garantizar que la información que se lea y que se modifique en la base de datos sea la correcta y no haya algún tipo de error en el medio. La liberación de los bloqueos mortales, como les decía antes, era o la expropiación de los recursos, con lo cual se quitan todos los bloqueos sobre los recursos, o el rollback de las transacciones, y ahí se define si se elige una víctima o si directamente se hace el rollback de todas las transacciones que están en conjunto sucediendo. Esto es lo que dice un poco estas dos diapositivas que estaban ahí a continuación. La seriabilidad, lo charlamos antes, es un concepto que tiene que ver con, como dice ahí, es el criterio de corrección aceptado comúnmente para la ejecución de un conjunto dado de transacciones. Lo que se busca a través de la seriabilidad es decir que, o poder considerar que la ejecución de un conjunto dado de transacciones es correcta cuando es seriable, cuando yo la puedo simular en ejecución y produce el mismo resultado de manera cooperativa que de manera aislada y ejecutando una transacción a la vez. Y bueno, SQL dentro de sus propiedades
no proporciona ninguna posibilidad de bloqueo explícito, pero sí requiere la implementación de garantías para las transacciones concurrentes. Dice que en particular requiere que las actualizaciones hechas por una transacción cualquiera no sean visibles por ninguna otra transacción hasta que ésta termine con su ejecución exitosa a través del commit. Terminar con una confirmación ocasiona que todas estas modificaciones se tornen visibles. Esto es lo que establece el estándar, ¿sí? Después, específicamente, cómo funciona cada uno de los sistemas gestores, ya dijimos que lo implementan de manera independiente del estándar. Lo que hace es manejar distintos niveles de aislamiento dentro de cada una de las transacciones, y los niveles de aislamiento van del más alto al más bajo. Dice que un nivel más alto de aislamiento permite bases más íntegras, pero que disminuye tremendamente el número de transacciones que se pueden ejecutar de manera concurrente. Fíjense que el mayor nivel de ejecución es el serializable, que es el mayor nivel de aislamiento, en donde queda garantizado que la ejecución intercalada de transacciones va a ser serializable, pero es muy estricto. Que el siguiente nivel, que es el de la lectura repetible, es un poco más holgado en la ejecución y no produce tantos errores. Ahora vamos a analizarlo. Después están hacia el menor nivel la lectura confirmada y la lectura no confirmada. Esos son los 4 niveles de aislamiento que maneja SQL en el estándar, y algunos sistemas gestores de base de datos proveen de bloqueos, otros proveen justamente niveles de aislamiento que se pueden ir seteando en las distintas transacciones o a nivel general en el sistema gestor. Dice que el nivel más bajo de aislamiento es el de lectura no confirmada, como dijimos recién, que el aislamiento que éstas poseen es el de garantizar que no se lean datos erróneos, y se basa en eso. El nivel siguiente es el de lectura confirmada, que permite lecturas de datos confirmados, o sea, donde las transacciones fueron cometidas. Dice que son datos que se convirtieron permanentes en la base de datos justamente a través del commit de las transacciones. Y a continuación de lectura confirmada está el nivel de lectura repetible, que garantiza que lecturas repetidas de uno o de más datos actualizados por una transacción siempre tengan el mismo resultado. Lo que podemos traducir de esto es que esta lectura repetible lo que nos está garantizando es que estos datos que estamos leyendo ya fueron cometidos y ya fueron dejados de manera persistente en la base de datos. Dice que el estándar define 3 formas en las que se puede violar la seriabilidad a través de la lectura desactualizada, la lectura no repetible y los fantasmas. Son distintos problemas que se pueden llegar a dar, y lo que hace es mostrarnos a continuación los distintos niveles de aislamiento y qué problemas presentan, ¿sí? Entonces vamos a analizar. La lectura desactualizada o la dirty read o la lectura sucia, lo que nos indica es, suponiendo que tenemos una transacción 1 que realiza una actualización sobre algún dato, luego viene la transacción 2 que intenta recuperar este dato y la transacción 1 hace un rollback, entonces T2 vio un valor que no existe, que sería uno de los problemas que analizamos recién. La lectura no repetible es cuando T1 recupera un dato, luego la transacción 2 actualiza ese dato, después la transacción 1 vuelve a recuperar la misma fila y no puedo recuperar o repetir el mismo dato que había leído. Leyó 2 veces el mismo dato con 2 valores diferentes. Y fantasmas es cuando T1 recupera, fantasmas hay muchos dirían, pero en particular hablando de transacciones es cuando la transacción 1 recupera el conjunto de todas las filas que satisfacen determinada condición ante una petición de información, y la transacción 2 inserta una nueva fila que satisface esa condición. Cuando T1 vuelve a repetir esa petición de recuperación, aparece una fila que antes no existía. Eso se le denomina fantasma. Entonces, los distintos niveles de aislamiento nos producen distintos problemas en las distintas lecturas, en los distintos manejos de las transacciones. El más holgado de los niveles de aislamiento, que era la lectura no cometida, me permite cualquiera de estos 3. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellas transacciones que sean críticas, qué nivel de aislamiento le vamos a dar, ¿sí? Eso es con lo que se tienen que quedar ustedes. Sabemos que serializable, el nivel serializable es más rígido y no me va a permitir ninguno de estos 3 problemas.
Entonces, aquellas transacciones que sean críticas van a tener que ser ejecutadas o con una lectura repetible o con un nivel de aislamiento serializable. Ahí tienen un ejemplo de que para una transacción en particular yo le puedo configurar el nivel de aislamiento que se va o con el cual se va a ejecutar. Maratónica la clase de hoy, pero con eso terminamos con la teoría en particular de la unidad 7. Les queda a ustedes como tarea pegarle una revisada, de todos modos lo van a trabajar en la práctica. Se trabaja, por supuesto, de una manera mucho mejor cuando tenemos sistemas en donde tenemos más de una transacción ejecutando de manera concurrente y podemos ver realmente estos resultados. Pero bueno, tienen la teoría, la práctica tienen que ver cómo la maneja cada uno de los sistemas gestores en particular y analizarlos en particular en cada uno de los casos. ¿Se entendió? Si se entendió, perdón, y no queda ninguna duda, por hoy terminamos con la clase. La semana que viene, como les decía, es de paro completa. Mi intención es el martes dar teoría de la unidad 8, que es la última, ya es el último set de diapositivas de teoría, la última unidad que vamos a ver. Así que calculo yo que prefieren de manera virtual, que es lo que habíamos charlado en su momento. Ante cualquier cambio lo charlamos en el grupo, pero bueno, nos mensajeamos el lunes como para poder coordinar esa clase. Bueno, muchísimas gracias, profe. Una preguntita. ¿No tiene, Sí. cómo se dice? Yo quería preguntar si no tiene ejemplos de segundo parcial. De hecho, lo van a ver con Pancho, eso en la práctica, seguramente. Y Ah, todos buenísimo. los ejercicios, los últimos ejercicios de los prácticos son todos sacados de parcial, chicos. Ah, buenísimo. Buenísimo. Así que si llegan hasta el final del práctico, esa es la trampilla que ponemos para que hagan el práctico completo. Los últimos ejercicios son todos de parciales anteriores. Gracias por conectarse. Buenísimo, gracias, profe. A ustedes, chicos, por estar presentes y repasen la teoría. Cualquier duda que tengan, lo vamos charlando o en el grupo o lo podemos ir charlando la próxima clase, no hay problema. Que anden bien. Bueno, chao, profe.